En los más de 120 años entre el motín del té de Boston y los atentados anarquistas de 1920, Estados Unidos se convirtió en una nación industrializada. Mientras se construían y prosperaban las fábricas, también lo hacían las ciudades cercanas. Los dueños de fábricas e industrias se hicieron ricos y poderosos, y las personas que trabajaban para ellos ya no eran los más pobres entre los pobres. Con la industrialización de Estados Unidos llegó la formación de una nueva clase media, familias que podían permitirse mejor ropa, mejores casas y mejores vidas. El tren ligero y los sistemas ferroviarios, junto con nuevas formas de transporte emergentes como el automóvil, hicieron que las personas que trabajaban y supervisaban fábricas, tiendas y otras industrias ya no tuvieran que vivir cerca. En las ciudades, ahora la familia podía establecer su hogar en el campo o en los suburbios, dejando atrás la suciedad y el bullicio de la ciudad. Pero mientras los líderes de la industria se enriquecían y las clases medias lograban una vida cómoda, todavía había quienes deseaban más. Los primeros rebeldes, como quienes asaltaron el puerto de Boston en 1773, actuaron por un propósito noble: la libertad del dominio opresivo. Los delincuentes de finales del siglo XIX y principios del XX actuaban motivados por el derecho a la riqueza y, sobre todo, al poder. Y del tipo que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. El auge del gángster en Estados Unidos fue uno en el que los hombres buscaban beneficiarse de los vicios de sus semejantes. Y lo que no se podía comprar con dinero o pecado, se compraba con puños, cuchillos y balas. Acompáñanos en nuestro análisis continuo de las pandillas, los gángsteres y la mafia. Aquí, coronada de luz, ella se encuentra, sosteniendo en sus manos extendidas el placer y la salud, con su escudo adornado posado sobre la rueda de la buena fortuna, insinuando alegrías no reveladas mayores que la riqueza. A medida que las clases altas y medias obtenían más dinero, también ganaban más tiempo para el ocio. Ahora que viajar en tren era aún más accesible para las clases medias, comenzó el auge de los destinos vacacionales y las ciudades turísticas. En 1819, el doctor Jonathan Pitney estableció una consulta médica en la isla de Absecon, Nueva Jersey. Al notar el clima ideal de la isla, Pitney solicitó con éxito a las autoridades locales que construyeran un ferrocarril hacia la isla para establecer un balneario de salud. Más tarde, a Pitney se le llegó a llamar el padre de Atlantic City por el tesorero de la ciudad durante la época de la Prohibición, Enoch L. Nucky Johnson. Para 1870, el primer malecón, la línea de ferrocarril y la carretera de peaje hacia Atlantic City ya se habían completado. Y para cuando entró en vigor la Prohibición, Atlantic City se hacía llamar el parque de diversiones del mundo, atendiendo no solo a familias de vacaciones, sino también a importantes líderes políticos e industriales, a menudo en viajes de negocios o vacaciones, y específicamente sin sus esposas o familias. Las postales y folletos de la época pintaban una imagen ideal de Atlantic City. Textos floridos e imágenes coloridas promocionaban el balneario como un paraíso y servían bien para ocultar los turbios negocios políticos y criminales que operaban detrás de la fachada romantizada de la ciudad. Aunque la prohibición y el crimen organizado ayudaron a moldear Atlantic City, el balneario seguía siendo una ciudad turística inherentemente popular y rentable. La industria del vicio, el alcohol que fluía libremente y lo que era esencialmente el juego y la prostitución legalizados, solo servían como la cereza del pastel para muchos de los clientes de Atlantic City. Desde Atlantic City, el mejor balneario de Estados Unidos,
Atlantic City es de los lugares más interesantes de Estados Unidos. No solo por ser un balneario abierto todo el año con temporada casi interminable, sino también por ser una ciudad importante entre los municipios del Nuevo Mundo. Sus edificios públicos son elegantes, sus intereses comerciales son numerosos, sus escuelas y otras instituciones son grandes, modernas y bien administradas. El departamento de bomberos tiene buen equipo y es un lugar muy deseable para vivir. Muchas personas prominentes de Filadelfia, Nueva York y otros lugares vienen a residir todo o parte del año y disfrutan de la vida en hoteles y cabañas de Atlantic City. Y mientras que otros centros turísticos en todo el mundo se han conformado con copiar pasivamente, ella ha alargado y fortalecido, reconstruido y renovado hasta el presente. La estructura se ha ampliado en la mayoría de los lugares a 60 pies y se extiende por 8 millas a lo largo de la playa de Obsecon, desde la entrada pasando por la elegante Chelsea, Ventnor, Margate City y Longport. La vida, luz y color en este paseo por la tarde son indescriptibles. Es un desfile interminable de moda. Una exhibición donde todos son espectadores y parte del espectáculo en Pascua, el desfile nacional de moda. La animación, la desbordante buena naturaleza, la risa, la hilaridad contagiosa de esta alegre multitud son irresistibles. Los grandes bazares, las coloridas tiendas de todas las naciones, las atractivas exhibiciones nacionales, la alegría contagiosa de los niños jugando, las flotas de sillas rodantes, el desfile de moda perpetuo, las mil y una cosas. Pequeños retazos de vida y color que bordean esta gran avenida, todos se mezclan en un hermoso panorama de supremo disfrute y recreación. Antes de la prohibición, la ciudad ya aprovechaba las necesidades de los turistas. Atlantic City permitía no solo la venta de alcohol los domingos, sino también una industria del vicio que incluía la prostitución y el juego. Estas actividades seguían siendo ilegales en Nueva Jersey, pero los líderes de la ciudad no aplicaban las leyes. Había mucho dinero por ganar con sobornos, mordidas y contrabando, ya que la popularidad del balneario creció de forma astronómica, incluso fuera de su industria del vicio. La verdadera fama legendaria de Atlantic City se logró al convertirse en un centro de una red criminal que suministraba licor ilegal a Filadelfia, Nueva York, Boston y Chicago. El crimen organizado en Atlantic City operó durante casi 50 años bajo el mando de un solo hombre. El 20 de enero de 1883, Enoch L. Nocky Johnson nació de Smith y Virginia Johnson en el municipio de Galloway, Nueva Jersey, cuando Nocky tenía 3 años. Su padre, Smith Johnson, fue elegido alguacil del condado de Atlantic y mudó a la familia a la cabecera del condado en Mays Landing. Desde temprana edad, Nucky observó cómo su padre utilizaba la política para su propio beneficio personal. De hecho, Smith Johnson estableció el patrón de corrupción y crimen organizado que Nucky usaría en su ascenso para convertirse en uno de los jefes más poderosos de su época. Para eludir las leyes electorales, que establecían que ningún alguacil podía sucederse a sí mismo después de una nueva elección, Smith Johnson llegó a un acuerdo con un socio, Sam Kirby, por un periodo. Johnson serviría como alguacil y nombraría a Kirby como su ayudante. Luego, durante el siguiente periodo, Kirby serviría como alguacil y Johnson como su ayudante. Durante los siguientes 20 años, Johnson y Kirby se alternaron entre el cargo de alguacil y el de ayudante, manteniendo el control sobre el gobierno de la ciudad y del condado, así como supervisando las operaciones del bajo mundo en Atlantic City. Estos dos mundos no siempre eran mutuamente excluyentes. En 1908, Nucky había entrado en el juego político y, por así decirlo, en el negocio familiar. Fue nombrado adjunto de su padre
Y 3 años después, Nuki se volvió alguacil. Gracias por vernos. Si quieres apoyar más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros amantes de la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.